Bueno, entonces el modelo, claramente como les mencionaba, es el modelo del distemper, ¿no? Una de las enfermedades a nivel neurológico mejor estudiadas en medicina veterinaria, bueno, a nivel neurológico y en general, pues de la cual pues se tiene información relevante que en gran medida en respecto a sus características fisiopatológicas se puede extrapolar en cierta medida a otras condiciones. Y en cuanto a sus eh, lesiones características. Una enfermedad típicamente que se caracteriza por afectar a varios sistemas de órganos, no solo el sistema nervioso. Eh, Son, en términos generales, digamos que la mayoría, si se puede indicar así, la mayoría de sistemas de órganos de una u otra forma se ven afectados. Lo que pasa es que algunos su afectación será insignificante, mientras que en otros su afectación será mucho más importante. Órganos como la piel, como el encéfalo, como el pulmón, entre otros. Pertenece a la familia Paramyxoviridae, género Morbillivirus, al igual que, por ejemplo, el sarampión. De hecho, comparten muchas características con el virus del sarampión de los niños, en donde una de ellas es la afinidad por un receptor en específico, ya lo vamos a ver, un receptor que se llama CD150, y el tropismo alto por linfocitos. Es un virus relativamente grande que mide entre 150 a 250 nanómetros. Pues si tomamos siempre como referencia los estándares, como por ejemplo pueden ser los adenovirus, que son más o menos de 70 a 80 nanómetros. De superficie irregular y envoltura lipoproteica. Y recuérdese que esa característica de tener lípidos, o bueno, tener una envoltura rica en lípidos, resulta paradójicamente haciendo a los virus más susceptibles, ¿no? Porque como esta estructura lipoproteica se ensambla eh, directa o indirectamente con la nucleocápside, indirectamente a través de la proteína de matriz, una vez pues se destruye pues esta envoltura, inherentemente se afecta en su estructura la nucleocápside del virus. Eh, Son virus RNA cadena simple. El hecho de que tengan ese alto porcentaje de lípidos en su envoltura, pues al igual que otros virus, como por ejemplo el coronavirus, los hace muy susceptibles a condiciones medioambientales relativos al pH, a la temperatura, a la desecación, entre otros. Al igual que los hace muy susceptibles al uso de desinfectantes comunes. Por eso, pues digamos que al menos en superficies, su inactivación pues en el medio ambiente sería relativamente fácil, pues mediante el uso de estos productos. Bueno, en principio hay que tener en cuenta la genética del virus. Entonces, se conocen 7 linajes, se conocían 7 linajes tradicionalmente, cosa que ha cambiado recientemente porque a fecha de hoy hay que sumarle 4 pues, para que den 11. De esos 4 nuevos, 3 son de Sudamérica. Ya vamos a ver por qué es tan importante esto. Bueno, dentro de esos linajes, cada uno de esos linajes tiene un número pues, diverso de cepas, entonces hay muchas cepas o genotipos que determinan mucho la patogenicidad y el mismo tropismo del virus. Solo por dar un ejemplo, entonces tenemos acá estas 3 cepas, Sniderhill, A7517 y R252. ¿Qué tienen en común estas cepas? Que son neurotrópicas, son
usualmente altamente virulentas en el sistema nervioso. El primer mensaje que queda es que la cepa puede determinar qué órgano se afecta más, y eso es muy cierto. En este caso, hay unas cepas que determinan un tropismo y una afectación muy alta por el sistema nervioso. Y dentro de ellas hay que distinguir algunas particularidades, que es el tipo de lesión. Entonces, por ejemplo, la cepa Sniderhill causa una lesión de tipo inflamatoria, mientras las otras dos causan una lesión de tipo degenerativo, una desmielinización. Queda entonces con este ejemplo el mensaje de que la cepa es muy determinante del tropismo por un órgano y del tipo de lesión dentro de ese mismo órgano. Entonces, dentro de esa similitud serológica que existe, hay diferencias genéticas importantes que se deben tener en cuenta. Bien, considerando entonces lo que les decía, que ya a fecha de hoy pues debemos considerar por lo menos 11 linajes en específico, pues hay que plantear el escenario actual en el que nosotros pues nos movemos. En Colombia pues y en Sudamérica cómo funciona, y esto va a ser en gran medida la explicación de algo que ocurre en algunos casos y que seguramente si se dedican a esto les va a ocurrir, que es por ejemplo, como un perro, a pesar de estar vacunado y a pesar de tener sus refuerzos, puede infectarse con el virus del distemper. ¿Bien? Y claro, eso pues en principio no debería pasar. La explicación, digamos, que muchas veces se daba, era que no se manejaba o no se respetaba la cadena de frío de las vacunas. Sin embargo, pues esa era una explicación un poco pues, simplista, y pues realmente muchas veces no correspondía con la verdad, cuando pues mantener la cadena de frío de las vacunas en ciudades es muy fácil, ¿no? Claro, entonces hay que empezar a recopilar un poco la información reciente. Sabemos que pues sobre la base de aislamientos hechos en países como Brasil, Uruguay y Argentina, y pues también en Colombia, hoy por hoy pues debemos entender que en Sudamérica, además de los linajes ya mencionados, ya mostrados anteriormente, existen, por lo menos acá demostrados, tres. El primero, que se llama el linaje Europa-Suramérica 1, que circula en Brasil y Uruguay. El segundo, Suramérica 2, que está en Argentina. Y el tercero, que sería el que circula principalmente en Colombia y posiblemente también en países del norte del continente, de la parte de Latinoamérica, muy seguramente lo que es también Venezuela, Perú y Ecuador, que sería Suramérica 3. La definición de este linaje se determinó mediante un grupo de investigaciones publicadas en conjunto pues, por investigadores de la Universidad de Antioquia y de la Universidad Cooperativa, cuya publicación inicial fue en esta revista Veterinary Microbiology, que es como la primera publicación de referencia al respecto. Entonces, básicamente lo que se hizo fue un análisis filogenético del gen, de la secuencia de nucleótidos del gen H, y a partir de allí se pudo establecer la presencia de ese linaje. Luego, bueno, este trabajo fue, digamos, confirmado, si se puede decir así, por un trabajo posterior, que fue publicado pues como parte de trabajo de grado hace unos pocos años, de un estudiante de la Universidad de La Salle, en donde se utilizó pues una caracterización, un segmento más específico del segmento del gen FSP,
donde pues se identificó el genotipo SA4, básicamente pues similar al anteriormente descrito en Antioquia. Con esto pues se confirmó que acá pues tenemos circulantes, unas variantes pues muy específicas y claro, obviamente bueno, este trabajo luego fue publicado, acá lo tienen la referencia en el Congreso del Colegio Americano de Patólogos de 2017. Entonces, claro, digamos que esta sí sería una explicación pues mucho más sólida y convincente, ¿sí? Más allá de esa simple teoría de la cadena de frío de las vacunas, del por qué pues a pesar de estar vacunados los animales, pues desarrollan en un porcentaje importante de casos infecciones por el virus del distemper, ¿no? La presentación de variantes antigénicas que no que no tienen reactividad cruzada vacunal con las cepas con las que vacunamos acá. Recordemos que nosotros importamos todas las vacunas, no las fabricamos con las variantes que circulan aquí. El perfil del paciente es especialmente de animales jóvenes, entre 3 a 6 meses, en términos generales jóvenes, sin decir esto que no le dé al adulto. Digamos que porque el adulto perfectamente se puede enfermar de distemper canino en su forma clásica o en una forma especial que se llama encefalitis del perro viejo. Pero el adulto igualmente se enferma, entonces pues con menos frecuencia es lo que pasa, pero sí le puede dar al adulto. Animales que no han sido vacunados o que no recibieron sus refuerzos adecuadamente o que efectivamente, como les decía, son vacunados con cepas que no son circulantes y no hay reactividad cruzada, que es como el principal problema que actualmente tenemos en Colombia. Animales que no tengan o que la inmunidad materna se haya disminuido y que no hayan sido vacunados para mantener unos niveles circulantes de anticuerpos pues, efectivamente protectores. En perros recordemos que los anticuerpos maternos disminuyen entre las semanas 12 y 16, entonces justamente estas son las semanas más críticas donde puede existir un mayor riesgo de contagio. Y una particularidad entonces con respecto a la raza, refiere a los animales braquicéfalos. Los animales braquicefálicos son, digamos, más resistentes en términos de que ellos se infectan menos y cuando se infectan desarrollan una enfermedad pues menos grave, ¿no? Con menos mortalidad y menos secuelas. Le da no solo a los caninos domésticos, sino también pues le da a caninos silvestres, zorro, lobo, coyote, chacal, entre otros. Mustélidos como el hurón particularmente y el bisón, prosionios como los mapaches y coatís, los túrcidos que son los osos y felinos silvestres. Ahora, es curioso, no se tiene la explicación de por qué al gato doméstico no le da y a los felinos silvestres sí. Si ustedes hacen una búsqueda rigurosa de la información de si le da distemper, información científica, seria, de si hay gatos infectados, gatos domésticos infectados por distemper, pues ustedes van a encontrar que realmente, pues no, o la información que se encuentra es muy vaga. En cambio, felinos silvestres sí. En Colombia hemos tenido la oportunidad de diagnosticar distemper al menos en leones de zoológico, pero no en felinos domésticos, no en gatos domésticos. La secreción es principalmente, la transmisión es principalmente a través de secreciones respiratorias y el contacto con ellas, pues los aerosoles que se generan.
Digamos que un animal aproximadamente una vez se infecta empieza a eliminar partículas virales con las secreciones hacia la semana. Si bien son ciertas las secreciones que están infectadas con el virus, otras como heces, saliva, orina y secreciones conjuntivales, realmente esta forma su potencial diseminativo como transmisor de la enfermedad pues no realmente es muy bajo, ¿no? A pesar de que algunas personas mencionan que la vía digestiva es la más importante, pues no corresponde con la verdad, porque la principal vía de transmisión es la respiratoria. El contacto estrecho con animales infectados naturalmente favorece la infección y pues si bien se ha documentado, pero es muy poco frecuente, es un evento realmente raro, la infección transplacentaria. Dentro de la fisiopatología de la enfermedad, pues tenemos que el virus tiene un ingreso oronasal, donde puede permanecer en vías respiratorias superiores, lo que es nariz, faringe y laringe principalmente, o descender a los pulmones. Digamos que si el virus llega, si el virus permanece en las vías respiratorias superiores, su próximo paso va a ser diseminarse al tejido linfático regional, o sea, principalmente hacia las tonsilas. Pero si el virus desciende hacia los pulmones, su siguiente paso va a ser diseminarse hacia los ganglios linfáticos bronquiales. Entonces, tiene dos rutas en este momento: quedarse arriba y diseminarse a las tonsilas, o bajar a los pulmones y diseminarse a los ganglios linfáticos bronquiales. Naturalmente, una vez ya está en tonsilas o en ganglios linfáticos bronquiales, pues va a seguir el recorrido de la linfa. En ese momento nos referiremos a ello como una viremia primaria, como se dan cuenta es principalmente linfática, a partir de donde pues va a poder infectar órganos como timo, vaso, médula ósea, ganglios retrofaringeos, y posteriormente el tejido linfático de la lámina propia del intestino, los macrófagos del hígado, o sea, los macrófagos de Kupffer, y otros ganglios linfáticos como los mesentéricos y los ganglios de la cadena cervical. Una vez se ha diseminado estos órganos, entonces continúa su diseminación linfática y sanguínea para establecer la segunda viremia. Acá pues ya vamos a tener bien presente que el virus va a estar principalmente en sangre, asociado a células mononucleares de la sangre. Y estas células mononucleares de la sangre en orden de importancia son, en primer lugar, linfocitos y en segundo lugar, monocitos. A partir de ahí llegamos que puede diseminarse distintos órganos y tejidos y su potencialidad, su potencial capacidad de inducir lesión va a depender de la respuesta inmunológica, donde puede existir pues, un primer escenario de una respuesta inmune pues, caída. Donde la respuesta de anticuerpos sea nula o sea baja. Naturalmente, si la respuesta de anticuerpos es nula, obviamente la posibilidad de infección será mucho más severa. En caso de que persista el virus en tejido, una mayor persistencia local. Esto normalmente va a llevar a la muerte y en dado caso de que el animal se recupere, puede llevar a recurrencias, particularmente en sistema nervioso. Esa es como la forma más grave, obviamente donde no hay anticuerpos.
Hay una forma pues menos grave, donde hay anticuerpos, pero pues en cantidades bajas, pero esos anticuerpos ofrecen pues una protección. Entonces, y esa protección parcial hace que la enfermedad usualmente sea leve, en algunos casos inaparente. Sin embargo, existe la posibilidad de persistencia en órganos como pulmón, como piel, como el tracto uveal en el ojo, las neuronas y el urotelio. Esas persistencias pueden determinar la recuperación. Entonces, si el sistema inmune recupera niveles funcionales significativos, o puede determinar la persistencia en sistema nervioso con los respectivos signos clínicos. Es importante considerar que a veces el término recuperación no implica que el animal deje inmediatamente de eliminar el virus, porque un animal en ese proceso de recuperación, siempre y cuando el virus persista en tejido, puede durar hasta 3 meses eliminando el virus. La otra posibilidad es la que, pues, ideal, se buscaría en la mayoría de los casos. Entonces, ya está. En donde, pues, digamos, hay una adecuada inmunidad de tipo celular y humoral, hay una adecuada respuesta de anticuerpos, y de esta manera el virus, aunque puede ingresar a los tejidos, incluyendo el sistema nervioso central, inherentemente a su diseminación pues esperable, esa buena respuesta de anticuerpos y en general esa buena respuesta inmune le hacen o generan una neutralización viral efectiva, con lo cual la enfermedad pues va a pasar de forma inaparente y en términos generales no va a haber o va a haber una muy baja prevalencia de lesiones neurológicas y de signos neurológicos. ¿A dónde se está diseminando el virus en ese momento, además del tejido nervioso? Entonces tenemos que los más importantes son el sistema respiratorio, el sistema digestivo, la piel, el sistema nervioso central y una última que sería el sistema inmunológico. Esta última la vamos a tener bien presente porque son las formas de presentación más importantes del distemper canino. Acá. Entonces, esas son las formas clásicas de presentación del distemper. Digamos que es importante que los tengamos presentes, no porque sean las únicas, sino porque son las más importantes. Y eso sí se debe conocer pues bastante bien, pues porque digamos el distemper lo vamos a encontrar también incluso en órganos como en el diente o hasta en el hueso. Sin embargo, no son lesiones frecuentes e importantes. Vamos a tener estas 5
¿sí? Dentro de las cuales es necesario destacar dentro de estas cuáles son más graves, ¿sí? Entonces, de estas formas de presentación, respiratoria, digestiva, cutánea, nerviosa e inmune, ¿cuáles son las más importantes? Entonces tenemos que respiratoria, ¿no? Nerviosa e inmune, esas tres. Y son los órganos que se afectan de manera más grave cuando se presenta distemper. Ahora, la forma digestiva y la forma cutánea son formas menos graves. Digamos que usualmente si solo se presenta esta, pues normalmente los animales pues, no van a morir, no van a desarrollar formas complicadas, sistémicas. La forma digestiva sola, ella usualmente representa una enteritis de unos pocos días, que no es una enteritis grave, es una enteritis moderada, una afectación del intestino delgado, pero pues que no es grave. La forma cutánea tampoco es una condición que comprometa la vida. Se manifiesta en forma de hiperkeratosis y de pústulas no complicadas para la mayoría de los casos. Aquí las que se destacan son estas tres, que sí son las graves, las que pueden tener un compromiso importante pues para la funcionalidad del órgano y para la vida misma. Obviamente pues enfocándonos en el sistema nervioso y en el sistema inmune, porque el respiratorio ya se vio, tenemos que inicialmente en el sistema nervioso existen en el distemper dos picos de infección. El primero es más o menos hacia el día 10 y el segundo hacia el día 50. En estos picos de infección hay lesiones, hay una exacerbación de las lesiones degenerativas. Sin embargo, se debe aclarar que las lesiones inflamatorias pueden ocurrir en cualquier momento. Entonces, esto es principalmente para las lesiones degenerativas. Los signos clínicos usualmente vistos en estos dos picos de infección van a ser el circlings, que caminan en círculo, ladeo de la cabeza, nistagmos, parálisis parcial o completa, convulsiones, demencia y espasmos bruscos. Importante tener presente que usualmente es un indicativo, sobre todo desde el punto de vista clínico, es un indicativo que un animal que desarrolle la forma nerviosa es un animal que tiene peor pronóstico. Eso se enseña así y digamos que tiene gran razón. ¿Sí? No quiere decir que mueran sí o sí, pero un animal que llegue a desarrollar la forma neurológica tiene más posibilidades de morir y tiene un pronóstico pues, más desfavorable. Pueden sobrevivir, es cierto. El principal problema de que desarrollan esa forma neurológica si viven es que solamente quedan con secuelas. Y nada, dentro de ellos la principal secuela es la persistencia de movimientos compulsivos. Contracciones neuromusculares involuntarias que se pueden entonces generar, entre otras. En cuanto al sistema nervioso central, pues tenemos que lo que se había dicho. En principio, pues digamos que la forma inflamatoria, la inflamación per se, ella sola, solo inflamación, puede ocurrir desde las fases muy tempranas de la enfermedad hasta las fases avanzadas. Pero la desmielinización, como pues decíamos, puede ocurrir en una forma aguda y en una forma crónica. Normalmente la desmielinización en la forma aguda no se acompaña de inflamación, mientras en la forma crónica sí se acompaña de inflamación. La forma aguda, pues que no se acompaña de inflamación, digamos que se asociaría más
a una disfunción metabólica que induce el virus. ¿En qué sentido? En el sentido en que el virus sería capaz de infectar a los oligodendrocitos, principalmente ellos, y recuerden que los oligodendrocitos son las células encargadas de producir mielina en el sistema nervioso. De tal manera que la infección del oligodendrocito sería determinante para una disminución de la producción de mielina. Por ende, una desmielinización que en la forma aguda es por no producción. Tenemos también la forma crónica, que se acompañaría de inflamación, lo que se conoce como un mecanismo observador inocente, en donde el antígeno, el virus, que es conocido como un antígeno, se une a inmunoglobulina G circulante y en el tejido a macrófagos que van a liberar especies reactivas del oxígeno. Y son esas especies reactivas del oxígeno las que se encargan de generar daño en la sustancia blanca y por ende la desmielinización. Entonces se tienen dos escenarios. Uno en la forma aguda, que es donde no se produce mielina, y el otro en la forma crónica, que es donde se produce pero es destruida. Profe, ¿qué pena me podría repetir otra vez esa parte? Qué pena con usted, la parte de la desmielinización y eso es que no me quedó muy claro. Sí, esta primera es básicamente una forma, la forma aguda es que no se produce porque el oligodendrocito se infecta y al infectarse no produce mielina. Entonces esta primera aguda es no producción. Y esta segunda, la crónica, indica que sí se produce mielina, pero esa mielina es destruida por las especies reactivas del oxígeno. Entonces, miren, la forma aguda no se produce mielina, y en la forma crónica sí se produce, pero se destruye. Entonces, cualquiera de los dos escenarios va a llevar a una desmielinización, o sea que no hay mielina. Claro, no hay mielina porque no se produce en la forma aguda o porque se destruye en la forma crónica. El proceso inflamatorio en el sistema nervioso central, en las formas tempranas, es mediado por linfocitos TCD8 mayoritariamente. Linfocitos que infiltran el tejido y van a interaccionar directamente con los astrocitos que se infectan por el virus. Esa interacción permite la liberación de citoquinas tipo interleuquina 6, 8 y 12 y factor de necrosis tumoral alfa. En las formas crónicas cambia, porque es que en las formas crónicas también, además de los linfocitos CD8, empiezan a participar los linfocitos B y las células CD4, los helper. De hecho, va a ser más importante en términos totales y funcionales el papel de los linfocitos B y de los helper. Aquí empieza a haber un proceso de presentación de antígenos, por ende hay una expresión de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Además de las citoquinas ya elevadas desde la fase aguda, aquí se eleva la interleuquina 1 y el interferón gamma en las formas crónicas. Bien. Y una tercera hipótesis de desmielinización que básicamente indica que la lesión primaria es del axón, donde el virus sería capaz de lesionar de manera primaria el axón y de manera secundaria se afecta la mielina. ¿No? Lesión del axón primaria es esta tercera. Pues
se referencia este documento, que es un documento, a pesar de que ya fue publicado hace varios años, sigue siendo uno de los pues, más completos, que incluyen la patogénesis general y la patogénesis a nivel del sistema nervioso de la infección por el virus del distemper. El segundo aspecto, como mencionábamos, entonces decíamos, dentro de las formas de presentación más importantes, tenemos por la forma respiratoria que ya se trabajó en su momento. Tenemos dentro del capítulo de respiratorio, tenemos la forma neurológica y la forma inmune. Esta forma inmune amerita ser tenida en cuenta por aparte, dada su importancia, su relevancia en términos fisiopatológicos. La forma inmune que incluye una infección inicial del virus, ¿sí?, hacia células como los timocitos, células como los linfocitos, los macrófagos y las células dendríticas, que tienen en común ellas la expresión de este receptor, que es el receptor CD150 o SLAM. Un receptor que particularmente pues, se expresa en varias células, incluso en algunas células epiteliales, pero en mayor medida se expresa en estas células del sistema inmunológico. Específicamente refiriéndonos a los linfocitos, vamos a tener que estos linfocitos, una vez se infectan en un orden en específico, y esa infección pues, va a tener unas repercusiones inmunes de relevancia. Entonces vemos que los linfocitos, los que más se infectan son los linfocitos T. Los que menos se infectan son los linfocitos B, haciendo la aclaración de que no es que los B se infecten poco, o sea, en verdad los B se infectan harto. Lo que pasa es que los T se infectan todavía mucho más. La infección dentro de los T inicialmente se da en los CD4, en los helper, los que se infectan desde el comienzo, en donde persiste la infección, y posteriormente se infectan los linfocitos T, CD8, que son los citotóxicos. La infección de estas células pues, va a determinar una muerte primaria de ellas, principalmente por apoptosis. Ahora, no es el único mecanismo que existe de causar inmunosupresión. Está que la infección de esas células, cuando el virus infecta estas células, pues puede llevar a que las mismas liberen un conjunto de citoquinas inmunomoduladoras, y esto a su vez pues, lleva a una inmunosupresión. O la infección de estas células puede llevar a una destrucción inmunomediada, es decir, sin necesidad de que ellas mueran directamente por la infección viral, va a desarrollar unos cambios en la estructura de la superficie de estas células que favorezca su fagocitosis y su destrucción por parte de las mismas células inmunológicas. Especialmente este evento ocurre en vaso y sumando todos estos efectos: muerte directa, muerte indirecta, porque se destruyen de manera inmunomediada, o sin necesidad de matar, pero liberando citoquinas supresoras, es como se genera la inmunosupresión, que en su forma severa y aguda dura hasta 10 semanas. Bueno. La expresión del receptor
se ha demostrado en distintos órganos como piel, ganglio linfático, intestino, tracto urinario y pulmón, que es diferencial con respecto a las células infectadas versus no infectadas, es decir, célula que expresa el receptor, célula que se infecta. ¿No? De esta manera pues se confirma el papel tan importante del receptor CD150. El único órgano en donde no se demuestra esa diferencia es en el estómago. Ahora, algo que también es muy importante es, por ejemplo, dentro de un mismo órgano como en la piel, la diferenciación en la expresión del receptor. En la piel, en verdad, pues no se expresa tanto el receptor como de manera general, como si lo es en la región nasal y la región de las almohadillas y zonas digitales. Allí sí se expresa mucho más que el receptor, por eso es que allí es donde más lesiones ocurren. También se ha demostrado la participación de un segundo receptor o un correceptor que especialmente se manifestaría en células epiteliales. Se llama la nectina 4. Bueno, se ilustran aquí pues las principales lesiones macroscópicas de la forma cutánea, como se ve abajo. La forma más clásica es la forma de hiperqueratosis en la región nasal y en la región de los dígitos y de almohadillas. Ven un engrosamiento con aparente irregularidad y resquebramiento de estas regiones en particular. Otra forma menos común es la forma pustular. Pústulas que aparecen en la piel. Entonces, varias de estas pústulas, pues, obviamente, pues se llevaban pústulas porque tienen pus en su interior, van a ser causadas por bacterias. Pero acá, pues, ¿cuál es el rol de las bacterias dentro de una infección viral? Básicamente, lo que hace el virus es causar una supresión de la respuesta inmunológica local, lo cual favorece la proliferación sobre todo de bacterias del género Staphylococcus, que son las que generan estas pústulas. Y otras variantes pues menos comunes, por ejemplo la hipoplasia del esmalte dental, como se ve acá en la extremidad que es más claro el diente, o que tiene irregularidad de su superficie, en el extremo apical, o esa infección del virus de algún linaje celular en específico. En este caso, pues puede evidenciar la ausencia de esmalte dental, porque no hay una síntesis del mismo. ¿Por qué? Porque las células que producen el esmalte dental, que son los ameloblastos, son infectados por el virus. Una vez el ameloblasto se infecta, pues deja de producir esmalte. Y desde un punto de vista microscópico, vemos las lesiones neurológicas que consisten en inflamación, una inflamación perivascular de tipo linfocítico y plasmocítico, la presencia de cuerpos de inclusión que están señaladas en la imagen de abajo por flechas. En esta imagen nuevamente se ve la inflamación perivascular de tipo linfocítico primariamente y plasmocítico en segundo lugar, mucho más discreto ese componente de células plasmáticas. La mayoría de células corresponden a linfocitos. Y además de estas lesiones de tipo inflamatorio, pues también se puede distinguir lesiones degenerativas. ¿Cómo se reconocen esas lesiones degenerativas? Como vacuolas. Entonces vamos a ver la presencia de vacuolas de distinto tamaño, unas pequeñas, otras grandes, algunas ya se están juntando entre sí, se están fusionando, eso es normal, que pase a medida que progresa la enfermedad, entonces vacuolas. Esas vacuolas que indican, básicamente lo que están indicando en este caso en particular,
Es un proceso degenerativo de la mielina, es la desmielinización. Así se ve la desmielinización, como unas vacuolas irregulares de distinto tamaño en sustancia blanca. Dentro de las... Perdón, un segundo. Profe, creo que se le cortó el audio. Bien. Bueno, con respecto a las pruebas diagnósticas más utilizadas, se citan la serología, el aislamiento viral, la inmunohistoquímica, la inmunofluorescencia, hibridación in situ y PCR. Normalmente pues acá en el país, dentro de estas pues tenemos la serología y la PCR. Tradicionalmente se ha usado serología porque es más económica, porque está más disponible. Desde hace unos años para acá, pues varios laboratorios privados han empezado a ofertar el servicio de diagnóstico por PCR. Pasó algo curioso, fue que al comienzo se utilizaba mucho, sin embargo, pues principalmente por precios, curiosamente se ha disminuido la utilización de esta técnica y como que se volvió a la serología. Toda vez que si bien la serología no tiene una sensibilidad tan alta, pues igual sigue siendo alta y pues tiene unos precios más asequibles. Además de todo, sobre todo ese asunto de la sensibilidad de la serología, no es mayor problema porque usualmente los casos que son confirmados por serología, pues son casos que se correlacionan con la historia clínica, ¿no? Son pues generalmente animales que ya tienen los signos compatibles y la cosa, entonces por eso es que hay que tener bien presente el tema de correlación clínica y patológica al momento de realizar un diagnóstico, una prueba diagnóstica de estos. Y este último que bueno, se hizo, se empezó a usar más o menos desde hace unos 15 años acá en Colombia. Al principio eran unos kits que eran de difícil consecución. Hoy por hoy ya esos kits se consiguen muy fácil, ¿sí? Son relativamente baratos y se compran al por mayor. Son unas pruebas rápidas que se hacen con base en el principio de inmunocromatografía. Básicamente el kit, que es esta cajita, tiene todo, ¿no? Entonces tiene un tubito, ese tubito amarillo que se ve allí, con una solución. Tiene un hisopo, tiene un gotero, está al lado del hisopo, y tiene la tabla de lectura. Básicamente lo que, pues como se usa la mayoría, es que uno coge el hisopo y hace un hisopado, dependiendo del kit, pero la mayoría son para hisopados nasales.
Entonces uno hace el hisopado, luego coge ese hisopo y lo coloca en ese tubito donde está la solución líquida. Ahí hace la respectiva dilución y eh, esa dilución de ese líquido, donde ya está hecha la dilución, uno toma con el gotero unas gotas, ¿sí? Y las coloca en la tabla de lectura, ahí donde está el círculo de la derecha. Luego en la franja de interpretación aparece una línea si es negativo o dos líneas si es positivo. Es muy útil, es muy práctico, es muy rápido. Usualmente el problema, digamos, que pueden tener estas pruebas no son los positivos, sino los negativos. Es decir, si una prueba, si está el paciente con la sintomatología clínica sospechosa de distemper y uno hace esta prueba y sale positivo, ustedes pueden estar tranquilos. Bien, es positivo, bien la cosa. Va confirmado el diagnóstico y si seguramente luego le hacen PCR también les da positivo. Acá el problema es el negativo. Si ustedes tienen un paciente que tiene la sintomatología clínica sospechosa de distemper y a pesar de eso sale la prueba negativa, lo aconsejable es no dar como negativo el paciente, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que el problema no es el valor predictivo positivo de la prueba, sino el valor predictivo negativo. En caso de que tenga el paciente con los signos clínicos y a pesar de eso sea negativo, lo aconsejable es hacer otra vez la prueba o preferiblemente hacer conjuntamente serología o PCR. Eh, Muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Que está el paciente con los signos, sale negativo, en caso de que salga negativo, ¿no? Porque o sea, lo más común es que salga positivo y bien, pero en caso de que salga negativo, dentro de ese escenario de una prueba negativa y sospechoso, lo que comúnmente le hacen serología o PCR, ahí sí va a salir positivo. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado con el resultado negativo. Un resultado negativo con signos clínicos se recomienda hacer serología o PCR para de esa manera sí descartarlo. De lo contrario, tengan mucho cuidado. El negativo de esta prueba ¿sí? No descarta la enfermedad. Y bueno, bien por esa parte. Yo creo que entonces podemos proseguir con la exposición que está programada para hoy, el tema de anemia infecciosa equina. No sé si está Laura. Anemia infecciosa equina. Está por Laura Vanessa Suárez. Profe.
No, no te escuchamos. O sea, Profe, ¿me escuchas? ahora sí. Ahora sí, ya. Ok, entonces yo voy a hablar sobre la anemia infecciosa equina. ¿Sí me escucha? Perfecto. Bueno, inicialmente la anemia infecciosa equina se reporta por primera vez en 1948 en el departamento de La Guajira. Es una enfermedad que le da a caballos, asnos y mulares y tiene un periodo de incubación de 1 a 42 días y se puede prolongar hasta 3 meses. También se le conoce como fiebre de los pantanos y el virus es un lentivirus como el virus de la inmunodeficiencia humana. Que pertenece a la familia Retroviridae, el género es lentivirus, transcriptasa reversa, es monocatenario con envoltura, tiene una envoltura de lipoproteína doble y es RNA con replicación en el citoplasma. Este virus tiene tropismo por monocitos, macrófagos y células dendríticas. Em, Este virus contiene tres genes estructurales y funcionales principales que son el gen GAP que codifica las glicoproteínas P26, P15, P15, P11 y P9. Y estas están presentes en la cápsida viral. Tiene también el gen POL que codifica las enzimas transcriptasa reversa P66, integrasa P30 y proteasa P12. Esto quiere decir que el gen POL codifica las enzimas necesarias para la replicación viral, que será como la transcriptasa inversa, y la integración del genoma de la célula huésped, que sería la integrasa. Y por último está el gen M que codifica las glicoproteínas transmembrana GP45 y GP90. Las proteínas GAP y POL se producen a partir del ARN mensajero viral y estas se forman en el núcleo viral. La P11 se une al genoma del ARN viral y la P26 comprende la estructura del núcleo. Y por último, la P15 forma la matriz que rodea el núcleo. Bueno, en esta imagen es una imagen de cómo sería la replicación del virus del VIH, pero es muy similar. Lo que cambiaría en este caso serían las células en donde se replica el virus, pero lo que se da es que al encontrar una célula huésped, la glicoproteína GP90 del virus, que se proyecta desde la superficie de la envoltura, se une al receptor 1 del lentivirus equino y después de unirse, la envoltura del virus se fusiona con la membrana de la célula huésped y el virión se internaliza. Una vez dentro de la célula, las partículas del virus se desenvuelven y la replicación comienza con la producción de una copia de ácido desoxirribonucleico bicatenario y después el ácido ribonucleico. Esto está mediado por una transcriptasa inversa viral y luego el ADN del virus se trasloca al núcleo y la integrasa viral se inserta al ADN de la célula. Toda esta incorporación genera un provirus en el genoma de la célula huésped y este es un mecanismo principal de persistencia. Además de esto, debido a la transcriptasa inversa que carece de capacidad de corrección de pruebas, las mutaciones se acumulan en el genoma viral durante la replicación y consecuencia de esto hay gran cantidad de variantes génicas virales. Y por esto es que al, al producirse al animal producir una respuesta inmune a una, como a una cepa específica del virus,
esta al hacer transcripción otra vez, va a cambiar como el receptor de la célula inmunitaria para reconocer ese virus. Y aquí podemos ver que la GP90 que les hablaba, que se proyecta, sería como iniciando para la replicación del virus en la célula, en el macrófago. Aunque a este virus tiene tropismo por monocitos y macrófagos, donde se da la replicación es en los macrófagos. Los factores de riesgo son clima y estación, calor húmedo, zonas boscosas, pantanosas, tropicales, distancia entre animales, equinos en fase febril, regiones con alta concentración de vectores, caballos con enfermedad clínica, fiebre, alta viremia. La epidemiología tiene distribución mundial y el huésped natural, como les decía, caballos, mulas y asnos. La transmisión, bueno, se da por la sangre de los caballos infectados, es la fuente más importante de transmisión. Puede ser transmitida por los insectos de orden díptera, chupadores de sangre, especialmente tábanos. Y otro modo potencial de transmisión es a través de utensilios contaminados con sangre. No te escuchamos. Como que se cortó. ¿Me escucha? Ahora sí. Ok, la transmisión horizontal es muy frecuente por medio de artrópodos hematófagos que actúan como vectores. La picadura dolorosa por parte de algunos de estos vectores a un caballo infectado genera una acción evasiva hacia el insecto y eso lo que hace es interrumpir la alimentación, por lo que busca completarla en otro caballo. Y esto lo que hace es que aumenta la transmisión del virus. Los géneros de moscas transmisoras de este virus más comunes son la mosca de los establos o mosca brava stomix calcitran. Sin embargo, se dice que los vectores más efectivos son las moscas picadoras de la familia Tabanidae, especialmente las moscas de los caballos y Vomitra. En la transmisión vertical, bueno, los fetos generalmente son abortados, pero cuando nacen, a menudo mueren dentro de los 2 meses. También se puede dar por ingestión de calostro y transplacentaria. La transmisión iatrogénica eh, comúnmente ocurre, es lo más común, por el uso de agujas contaminadas o instrumentos quirúrgicos, administración y transfusión de sangre contaminada y una mala esterilización del equipo. Bueno, que aunque se sabe que la anemia infecciosa de quien es una enfermedad de transmisión sanguínea y se cree que los hematófagos, los insectos hematófagos, especialmente tábanos, son los vectores más importantes para la transmisión. Se cree que el vector más eficaz para la infección son los seres humanos, ya que los volúmenes de sangre residual en una jeringa son 1000 veces mayores que en las piezas bucales del tábano. Bueno, fisiopatología. Como les decía, el virus penetra en el macrófago mediante las proteínas de envoltura viral y una vez en el interior sufre un proceso de desnudamiento en el material genético. Una ARN de cadena sencilla se transforma en un ADN proviral y se inserta el ADN de la célula huésped. Luego de esto, el virus se libera al torrente sanguíneo por gemación a través de la membrana de la célula infectada
y pueden ser absorbidos por los eritrocitos del equino, y cuando los anticuerpos inmunoglobulina E y M reaccionan con el complejo, el sistema de complemento se activa y induce hemólisis en el espacio intra y extracelular, que da lugar a una anemia. También la fracción 3 del complemento, al interactuar con los eritrocitos, induce eritrofagocitosis. También se da una liberación de citoquinas proinflamatorias que pueden inducir una respuesta febril y regular una baja producción de plaquetas derivadas de la médula ósea. Y esto es lo que conduce a la trombocitopenia y hemorragias resultantes. Y los eritrocitos, es probable que la destrucción inmunomediada de plaquetas que son recubiertas por de inmunoglobulinas y eritrocitos recubiertos de complemento, también contribuyen a la anemia. También se da una destrucción de glóbulos rojos que da como resultado la esplenomegalia. Entonces aquí es como un resumen de algo más entendible. Entonces el virus llega, penetra y se da una viremia, se localiza en los macrófagos y allí se va a los distintos órganos, donde después se da un mecanismo inmunopatogénico, donde hay síntesis de anticuerpos frente a macrófagos infectados y eritrocitos, que genera por un lado leucopenia y por otro lado anemia. Y esto lo que hace es que aumenta la susceptibilidad a infecciones secundarias y también se puede generar taquicardia, taquipnea. También hay una disminución en la síntesis de eritrocitos y plaquetas en médula que genera una trombocitopenia. También hay un aumento de fenómenos de coagulación intravascular por alteración de endotelios que da endemas y hemorragias, y todo esto combinado genera petequias, equimosis en órganos y mucosas. Bueno, en los mecanismos de anemia hay formación de inmunocomplejos en superficie de eritrocitos, hay hemólisis inmunológica intra y extravascular, hay eritrofagocitosis por macrófagos, hay disminución de eritropoiesis en médula ósea. Y esto es porque inicialmente la médula ósea es muy sensible, pero con el paso del tiempo entra en el agotamiento y esta inhibición de eritropoiesis compensatoria se produce, que se presume por mecanismos responsables de la anemia y de la inflamación crónica. Y por último, se acorta la vida media de eritrocitos, y lo que genera presencia de sideroleucocitos en sangre periférica y depósitos de hemosiderina. Ya como los signos clínicos tenemos la forma sobreaguda, el animal muere antes de mostrar ningún síntoma y es muy poco frecuente. La forma aguda se caracteriza por fiebre, anemia, trombocitopenia, ictericia, esplenomegalia, hepatomegalia, nódulos linfáticos agrandados y edema ventral. Los síntomas son severos y los animales pueden morir en 2 a 3 semanas. Otros equinos también tienden a pasar episodios recurrentes de fiebre que pueden durar días o semanas. En la forma crónica se le conoce también como periodos agudos de la enfermedad. Incluye pérdida de peso, decaimiento, periodos febriles y recurrentes también, y en muchas ocasiones no son detectados por los propietarios. Y la forma subclínica e inaparente. Se presenta más que todo en animales que no demuestran anormalidades realmente, permanecen como reservorios del virus y pues son los que realmente propagan la enfermedad. Las lesiones. Pues en lesiones macro tenemos hepatomegalia, esplenomegalia, miocarditis,
hemorragias petequiales en mucosa, ictericia, edema subcutáneo y palidez en la mucosa. Bueno, en esta primera imagen, como pueden ver, tenemos una ictericia, también tenemos presencia de lesiones hemorrágicas y petequiales en pulmón y corazón. Luego en estas imágenes tenemos en la imagen izquierda el corazón de un equino, el músculo cardíaco está pálido, hay focos blancos de degeneración miocárdica y áreas hemorrágicas. Luego en la derecha tenemos intestino con hemorragias petequiales en las paredes y sus mucosas. En general podrían presentarse hemorragias en hígado, vasos, riñones, membranas serosas y mucosa intestinal. En esta imagen realmente se observa un infarto subagudo en el riñón, pero el mecanismo por el cual se genera en esta enfermedad todavía no se conoce. En las lesiones micro tenemos hemólisis intravascular, infiltración linfocitaria también podemos tener. En esta imagen nos vamos a enfocar en la imagen B, C y D. La A es un caballo que no tiene presencia de la enfermedad. Son secreciones del pulmón. En las flechitas son la acumulación de linfocitos intersticiales y los asteriscos hay una acumulación peribronquiolar de células en alvéolos y bronquiolos. En la imagen B vemos lesiones de neumonía broncointersticial y con un leve engrosamiento de los septos interlobulares. En la imagen C vemos lesiones moderadas de septos y engrosamiento moderado de las paredes alveolares. Y en la imagen D vemos lesiones graves de infiltración intersticial, destrucción parcial del epitelio bronquiolar, acumulación peribronquiolar de exudado leucocitario del septo alveolar. En esta imagen corresponde histológicamente al hígado de un caballo. En las flechas grandes se observa hepatocitos individuales que se rodean y se borra la arquitectura de la placa. En las flechas pequeñas, las células de Kupffer que contienen de forma difusa abundante pigmento hemosiderina. En esta siguiente imagen corresponde al hígado de un caballo, tinción de hematoxilina y eosina. Hay una necrosis centrolobular y está presente en toda la sección. Las flechas están referenciando una necrosis de coagulación, la cual es la parte más clara, es como la central. Y esto representa el resultado de una anemia de larga duración. Ya por último, los métodos diagnósticos, test de Coggin, test ELISA y PCR. Realmente, cuando el resultado es negativo, nosotros podemos observar líneas de precipitación de control positivo con suero de referencia, continúan hacia el pocillo de la muestra sin evidenciar ningún tipo de curvatura. ¿Sí? Es como lineal. En el test positivo lo que vamos a ver son líneas del suero control que se unen con la línea de la prueba formando una línea continua. Y en conclusiones, pues el pronóstico es muy grave, no hay vacunas, no es zoonótica y de diagnóstico diferencial, viral equina, leptospirosis, piroplasmosis equina y carbúnculo bacteriano. El aborto se puede presentar, al laboratorio se puede enviar suero sin anticoagulante, sangre sin anticoagulante y suero. Y con una tasa de letalidad del 10 al 30%. Ya, profe. Muy bien. Bien, Laura, muy bien. Sí, unos breves comentarios. Entonces, aunque se han hecho desde hace ya varios años
un trabajo sobre el potencial desarrollo de vacunas, pues a la fecha hoy no se tiene una vacuna desarrollada como tal. Pero si lo consultan van a encontrar pues varios artículos pues precisamente trabajando pero sobre el desarrollo hasta ahora, ¿no? También esta es una condición que como dice Laura, pues tiene unas condiciones particularmente distinguidas en su forma aguda como en su forma crónica. Digamos que algo de lo que se destaca en la forma aguda, obviamente, es la hemólisis. Que le quería preguntar, Laura, la hemólisis más importante en la anemia infecciosa equina, como se presenta, pues, es más importante en la forma extravascular o intravascular. Profe, yo creo que la hemólisis, ay, yo leí que de las dos formas, pero yo no sé. Sí, pero hay una que realmente es más importante. Es que yo. Que a propósito es intra y extravascular, es que lo dijiste Sí. intra y extracelular, pero no, es intra y extravascular, los tipos de hemólisis. Yo podría decir intra, pero yo leí que las dos, pero no sé, podría ser, yo diría. Sí, las dos, principalmente en la hemólisis extravascular, sobre todo entre más vaya progresando la enfermedad, más importante se va haciendo la hemólisis extravascular. A ver, ponle cuidado, a ver si me sigues, Laura. Bueno, tú tienes hemólisis de ambos, es cierto, en la fase aguda. Entonces tienes unos glóbulos rojos que se están destruyendo, están liberando hemoglobina y a partir de esa hemoglobina se forman los distintos pigmentos de la hemosiderina y demás que pues forman la ictericia. Entonces, hasta ahí pues todo bien, ¿no? Se entiende por qué la ictericia, justamente por la hemólisis. Hasta ahí bien la cosa. Sin embargo, algo llamativo de la enfermedad es que en las formas crónicas disminuye como tal pues el porcentaje de hemólisis. Ya la hemólisis se va haciendo cada vez menos grave. Es importante. En ese orden de ideas, en una forma crónica, ¿por qué ocurriría la ictericia también? Porque tú mencionas que efectivamente en la forma crónica hay también ictericia. ¿Cuál sería la causa de la ictericia en casos de que no haya hemólisis? Laura. Profe, porque también hay, ¿me está escuchando? Sí, ya te escucho. Pues en la forma crónica también se presenta daño hepático. Sí. Es una ictericia hepática, tal cual. Es una ictericia porque empieza a haber una necrosis, pues como la que mostraste en las láminas histológicas. Bueno, tú muestras una bien grande, pero no necesariamente tiene que ser así de grande, pero de todas formas sí hay una necrosis hepática, una necrosis que se da sobre todo en las zonas 3 y 2 del hígado, y esa es la explicación de la ictericia, una ictericia de origen hepático primario. Tienes toda la razón. Bien. Pucha, poner la otra pregunta. A
ver, no me acuerdo de la otra pregunta. Pero bueno, ya, así está muy bien. Por lo demás, pues muy bien, Laura. Entonces yo creo que así finalizamos el día de hoy. ¿Listo? Profe, qué pena. Señor. Ahorita será que me podría regalar unos minuticos después, cuando ya termine, por favor, es para un caso pequeñito. Ah, listo. Sí, pero permítame, yo qué. Ahorita inmediatamente me desocupo en unos minuticos de algo que tengo que hacer. ¿Sí? Si Listo, quiere listo. unos 10 minutos, Sí, más, señor, vuelvo a no hay estar problema. pendiente del Teams. Yo voy a estar de todas formas, voy a permanecer conectado al Teams. ¿Sí? Listo. Yo estoy atento, gracias. Bueno, una feliz tarde para todos y nos vemos pasado mañana, ¿no? Gracias, profe. Feliz tarde. Vale, profe. Gracias, profe. Hasta luego.